vamos a trabajar el tema como un repaso de lo que hemos hecho en la clase anterior, pero ahora vamos a hacer un poco más en detalle lo que es la clasificación de las células y vamos también a dar algunos conceptos o funciones que tienen los organelos de las células eucariotas. Primero, entonces, vamos a definir qué cosa es la célula. Entonces, empezamos con los conceptos básicos que ustedes deben manejar. Esos conceptos ustedes los deben manejar. Por ejemplo, la célula, una de las tantas definiciones, son 3 definiciones que voy a dar. Todas tienen la misma idea, ¿no? La célula es la unidad básica de la vida porque es un organismo para que tenga vida debe de estar formado al menos por una célula. La célula también es la parte mínima de un ser vivo que posee vida independiente y lleva a cabo procesos biológicos como la respiración, reproducción, nutrición. Entonces es como un ser vivo, ya una célula es un ser vivo, tiene vida independiente, tiene algunos órganos pequeños, microscópicos, pero que ya tienen funciones y que les permite que las células puedan respirar, reproducirse y nutrirse. También podemos definir a la célula como la unidad anatómica, genética y funcional de todo ser vivo. Anatómico porque determina la forma del organismo, genética porque cada célula posee todo el genoma, el ADN del organismo, y funcional porque toda célula realiza funciones importantes para la vida del organismo. ¿Quién descubrió la célula? La célula la descubrió un científico inglés llamado Robert Hooke en el año de 1665. Este descubrimiento se produjo porque Hooke realizaba o analizaba una lámina de corcho en un microscopio y ahí observó unos compartimientos como una especie de celdas y de ahí el nombre de células. Hubo estudios posteriores que ya permitieron dar con más detalle qué cosa es la célula o qué, digamos, importancia tiene digamos, más conocimientos acerca de las células. Y eso fue ya 2 científicos alemanes, Matthias Scheele y Theodor Schwann, entre los años del 38 y 39, ellos fueron los que propusieron materia celular. Entre conclusiones básicas que dieron fue que todos los seres vivos están formados por células y que las células son las unidades anatómicas y funcionales de todo ser viviente. También nos podemos preguntar de qué están hechas las células. Las células tienen una composición química muy similar. Vamos a encontrar biátomos y biomoléculas. En total hemos visto que vamos a encontrar unas 25 elementos, bioelementos, ¿no? Por ejemplo, los principales, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Son los que más abundan en una célula, pero hay otros secundarios que son 21, como el sodio, potasio, cloro, hierro, fósforo, azufre, magnesio, etc. También se encuentran moléculas que son de 2 tipos, inorgánicas, tales como el agua, sales, minerales y gases,
o orgánicas, como los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Dónde vamos a encontrar células? Vamos a encontrar células en todos los seres vivos. Ahora, hablando de células, hay organismos, lo vamos a llamar de acuerdo al número de células. Cuando un organismo está formado solamente por una célula, ya diremos que son organismos unicelulares. Son pequeñísimos, por lo cual se les llama microorganismos. Ejemplo de ellos tenemos las bacterias, los protozoarios, algunas algas y algunos hongos como las levaduras. Ustedes pueden observar aquí una figura de algunos de esos ejemplos de organismos unicelulares. En contrapuesta, tenemos los organismos pluricelulares o multicelulares. Son aquellos que están ya constituidos por muchas células. Estas son células especializadas o diferenciadas y que realizan funciones específicas. Tenemos las neuronas que conducen impulsos eléctricos, los miocitos que se contraen y permiten el movimiento del cuerpo y otra serie de células que tienen, como repito, diversas funciones. Las estructuras de estas células es más compleja, por la cual lo tienen los organismos superiores. Son organismos pluricelulares, los animales, las plantas, gran cantidad de algas y hongos. Ahora, regresemos a las células. Entonces, las células ya las vamos a clasificar. Tiene varias clasificaciones. Una de ellas, el criterio es según su nutrición, o sea, cómo es su alimentación. Entonces, diremos que las células son autótrofas, ¿no? Cuando pueden fabricar su propio alimento. Para ello, realizan un proceso que se le llama fotosíntesis. Foto viene de luz. Entonces, ellos, o en ese proceso se utiliza la energía solar. Estas células las encontramos en plantas, algas y algunas bacterias. En la parte interna de estas células autótrofas vamos a encontrar algunos órganos que solamente tienen este tipo de células porque van a permitir, ¿no?, que se produzca el proceso de la fotosíntesis. Por ejemplo, tenemos los cloroplastos. Lo vamos a ver un poquito con más detalle más adelante. Luego, siguiendo con la clasificación de células según su nutrición, tenemos las células heterótrofas. Son aquellas que no pueden fabricar su propio alimento, por lo tanto no hacen fotosíntesis. Para obtener energía, deben consumirse o ingerir alimentos. Estas células las vamos a encontrar en animales, hongos y protozoarios. Aquí les muestro una figura, es una célula común heterótrofa, ¿no? No es y animal, ¿no? Cuando es animal, ustedes no van a encontrar cloroplastos, por ejemplo. No van a encontrar. Pero sin embargo, sí van a encontrar esto que ustedes ven, son organelos, los centriolos, las vacuolas,
el aparato de Golgi, los retículos endoplasmáticos, son organelos que tienen una función dentro de la célula, que también vamos a hacer una pequeña introducción de esas funciones casi al final de nuestra exposición. Entonces, repasando, tenemos que las células se pueden clasificar según su nutrición en autótrofas o heterótrofas. Continuamos entonces otra clasificación. También podemos clasificar las células según su grado evolutivo. Tenemos las células procariotas, que son las células más primitivas. Estas células no tienen núcleo o tienen un núcleo muy así como quien dice repartido dentro de la célula. O sea, no está en un lugar fijo dentro de la célula. No tienen todos los organelos como si lo poseen otras células, como las eucariotas que vamos a ver luego. Su ADN es de forma circular y se localiza en el citoplasma. Son muy pequeñas, ¿no? Y estas células son, por ejemplo, o están presentes en las bacterias, arqueobacterias y cianobacterias. Acá pueden ver un ejemplo de una célula procariota, ¿no? Poseen pocos organelos, no presentan núcleo, sino una especie de núcleo que se llama nucleoide, con un ADN circular. Presentan algunos organelos, ¿no? Como es el ribosoma, tienen una membrana celular, pared celular, y para movilizarse tienen lo que se llaman los flagelos. Entonces, otra clasificación según su grado evolutivo son las células eucariotas. Las células eucariotas son las células que están más evolucionadas y se caracteriza porque tienen un ADN nuclear y está dentro del núcleo, ¿ya? Y presenta gran cantidad de organelos. Son un poco más grandes, lo vamos a encontrar en los animales, las algas, los hongos y los protozoarios, ¿no? Ustedes, en esta célula eucariota, observamos, ¿no? Que tiene organelos, o sea, una célula eucariota generalmente presenta tres partes bien definidas, que es, digamos, la membrana celular, que es lo que nos cubre la célula, la parte líquida, ¿no? De la célula se llama citoplasma, y dentro de él se encuentran los organelos y tenemos el núcleo. Y como hemos dicho, dentro del núcleo se encuentra el ADN. Acá podemos ver la estructura de una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal. Como ustedes observarán aquí, vamos a encontrar diversas similitudes, ¿no? Por ejemplo, tiene aparato de Golgi, acá también tiene aparato de Golgi, ¿no? Esta es una vegetal, célula eucariota vegetal, y esta es una célula eucariota animal. La diferencia que vamos a encontrar entre una célula eucariota vegetal y animal es, por ejemplo, que la célula vegetal presenta una pared celular. ¿Ya? Presenta pared celular. También presenta cloroplastos, que eso les va a permitir que se produzca la fotosíntesis.
En cambio, la célula eucariota animal no vamos a encontrar el cloroplasto. Estos son, ahorita así a simple vista hay dos diferencias, ¿no? Que la célula vegetal tiene la pared celular, en cambio la célula eucariota animal tiene. La célula eucariota vegetal tiene cloroplasto, en cambio la célula eucariota animal no lo. Ahora veamos de forma breve qué son. Ya hemos visto la figura, ahora vamos a ver qué funciones tienen. ¿Qué son los organelos? Son cuerpos pequeños que tienen funciones muy importantes para la vida de la célula y permiten también la división del trabajo dentro de la célula. Entre los organelos más importantes tenemos las mitocondrias. ¿De qué se encargan? Básicamente se encargan de la respiración celular. Tenemos los ribosomas que se encargan de llevar el proceso llamado síntesis o fabricación de proteínas. Tenemos los lisosomas, que son organelos que lleva a cabo la digestión intracelular, es decir, la descomposición de grandes moléculas como proteínas, grasas, ácidos, nucleicos y azúcares para que luego puedan ser aprovechados por la célula. Los centriolos, que son organelos propios de la célula animal, que participan en el proceso que se llama división celular. Luego tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que está compuesto de muchas membranas, posee ribosomas unidos a su membrana externa, de que se encarga de fabricar proteínas exportables, es decir, proteínas que van a salir de la célula y que algunas veces van a actuar como anticuerpos. Son proteínas antibacterianas. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso, compuesto por muchas membranas sin ribosomas, y su función es fabricar lípidos. Y protege la célula de sustancias tóxicas que la pueden dañar. El aparato de Golgi es un organelo membranosa que se encarga de transformar, empaquetar, transportar y liberar las sustancias producidas por el retículo endoplasmático. Esto es lo que se conoce como secreción celular. Luego las vacuolas, organelos que tienen las funciones de digestión, excreción y almacenamiento de funciones y regulan sobre todo la cantidad de agua que hay dentro de la célula. Abundan mucho en las plantas y protozoarios. Luego tenemos los plastidios, organelos membranosas presentes solo en células vegetales. Como ustedes pueden observar, ya acá hay más conceptos que solamente, organelos, por ejemplo, que solamente lo vamos a encontrar en células vegetales. Atentos con esos datos porque esos son preguntitas que pueden venir en tus prácticas semanales o exámenes bimestrales. Ya. Según tenga o no tenga color, pueden ser de dos tipos: los cromoplastos y leucoplastos. Los cromoplastos pueden tener pigmentos de color amarillo, anaranjado, rojo, verde. Pero los más importantes son los cloroplastos, porque estos tienen ese pigmento verde llamado clorofila. ¿Y por qué es muy importante? Porque su función es
realizar la fotosíntesis. Como le mencionaba anteriormente, el cloroplasto es responsable de la fotosíntesis, ¿no? Acá hay un gráfico donde podemos observar, ¿no?, el cloroplasto y algunas de sus partes. Los leucoplastos no tienen pigmentos, son plastidios incoloros. Cumplen funciones de almacenamiento como los amiloplastos que almacenan almidón y los aeleoroplastos que almacenan proteínas. Bien, mis estimados alumnos, este ha sido un repaso breve, ¿no? Y ya hemos avanzado un poco más algunos conceptos de los organelos de las plantas. Entonces, vamos viendo. Esta es una clase de resumen y nos vemos la próxima reunión. Gracias.